Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día es domingo 11 de agosto y tenemos que estudiar la lección que dice viendo claramente. Así que vamos a empezar orando. Padre amado, muchas gracias por el don de vida, muchas gracias porque tenemos a nuestras familias. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das. Pedirte que nos acompañes y nos dirijas. Por favor, Señor, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces con Marcos 8. Empezamos con el versículo 22 hasta el 30 el día de hoy. Vamos a tener una lectura de un ciego sanado en Betsaida, que Jesús tuvo que tener dos acciones para poder sanarlo. Es así. Ya esta parte de la Biblia, estos versículos, una vez más lo decimos, ayer lo decíamos, de los 179 sucesos, 5 solamente existen en Marcos. Y una de esas es esta, porque hace poco atrás, cuando terminó el capítulo 7, terminamos con el que Jesús sana a un sordomudo. Y hay mucho paralelismo, porque hay varias cosas que tienen mucha relación, ¿ya? Pero vamos a estudiarlo de forma aparte, este milagro. Jesús sana a un ciego de Betsaida. Empezamos. Ya, vamos. El 22 dice: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces le trajeron a un ciego, lo mismo que había pasado con el tema del sordomudo. Le trajeron a un ciego. Ahora, si bien él podía oír, porque en el anterior caso era un sordo y mudo, esta vez era un ciego, pero también le traen. Pudo haber escuchado de Jesús, pero la población era generalmente gentil, no creyente, ¿ya? Pero algo ya había escuchado, Jesús estaba haciendo campañas de evangelismo, sus discípulos también, etc. Y le dijeron, alguien te puede sanar. Vamos, sí, te puede sanar. No había escuchado a Jesús hasta ese momento y fueron a buscarle a él. ¿Y quiénes le rogaron que lo tocara? Eran los amigos. Benditos amigos aquellos que llevan a Jesús a sus amigos. Amén. ¿No? Benditos, Dios los bendiga. Si tú estás orando por un amigo, por un familiar, gran obra estás haciendo. Y algunas veces creemos de que la oración es menos de lo que en vez de que estemos tocando la puerta. No, la oración es lo máximo, porque Dios va a obrar. Si no es a través tuyo, será a través de otras personas para que evangelicen, cuenten, enseñen sobre Jesús. La oración es lo primero que hay que hacer antes. Hay que presentar a Jesús esta oración. ¿Está bien? Entonces les rogaron, una vez más, les rogaron. Esta es una característica. No he encontrado, no conozco personalmente en algún versículo que diga les rogaron y Dios no quiso o no aceptó, etc. Rogarse, arrodillarse, debería existir en nuestra vida oraciones de rodillas. Debería existir oraciones separadas donde nadie nos ve, con el rostro abajo, y orarle a Dios como Dios. Ojalá que sea esto parte de nuestra vida. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vamos por partes. 23. Entonces, ya nos está hablando de lo que seguidamente, etc. No hay una palabra que le sobre a la Biblia. Porque aquí lo podríamos sacar entonces. Claro. Y podría decir, tomándole la mano al ciego. No. Todo tiene una relación, todo tiene un porqué. Yo recuerdo hace varios años cuando en escuela sabática estudiamos Apocalipsis, ¿no? Uno de los estudios era, no recuerdo si era sin embargo, pero, etcétera, alguna palabra. Solo en Apocalipsis esa palabra, ¿no? Impresionante.
demostradísimo. No hay una palabra que le sobre a la Biblia. Si hay un entonces, hay un entonces, hay una seguida, etc. Y Dios nos mostrará en algún tiempo lo que significa. ¿Por qué está usando esa palabra? La Biblia es perfecta. Todo lo que está en la Biblia es perfecta. Entonces, y aquí viene algo tan tierno de Jesús, tomándole la mano del ciego. En ese entonces no había, me imagino que no había, no sé, no estoy documentado, el bastón de las personas ciegas, no como lo hay ahora. Incluso tienen reglas, ¿no? Leyes de cómo deben manipular para orientarse, ¿no? Hay reglas. En algunos países incluso hay ya en las aceras, por ejemplo, señales para ellos. Las monedas, los billetes también tienen señales, ¿no? Para ellos puedan detectar el monto. Pero me imagino que en este tiempo de Jesús no la hubo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Tomándole la mano del ciego. Más o menos un acto, yo me imagino tomándole la mano al ciego, ¿no? Ven, vamos. O sea, ¿cómo te imaginas a Jesús? Totalmente una persona amorosa, buena, humilde, correcta. El concepto que tú tengas de Jesús es la relación que tienes con la Biblia. ¿Ya? Entonces, aquí vemos otro acto de Jesús. Hay tantos actos que él agarra de la mano al ciego y se lo lleva afuera de la ciudad, ¿no? Jesús, ¿no?, es misericordioso. A Jesús le importas. Ojo, aquí le importas a Jesús y él no era un discípulo, él no era un seguidor. Es más, era una persona que recién estaba empezando a creer, a escuchar de Jesús, ¿no? Y ahí viene este versículo que lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué lo saca fuera de la aldea? Lo mismo que pasa en Jesús sana a un sordomudo. ¿Por qué lo saca? Habíamos mencionado varias teorías con respecto a este punto. Uno, lo saca porque era un tema de que no quería que vean todavía los de esa región este tipo de milagros, por un lado. Otro, salen de la aldea, de la región, porque iba a efectuar un milagro llamativo, diferente, especial, etc. Más allá de cuál fuera en total la realidad, porque no tenemos un escrito para responder esto, solo tenemos asuntos políticos, asuntos ahí de los discípulos, hasta ahí. No tenemos un escrito para poder decir cuál fue exactamente la razón, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es de que Jesús, si lo hizo, es un amén. Es un amén. No necesariamente tenemos que entender todo. Es más, esta mente, esta fe no alcanza para entender la magnitud de lo grande que es Dios. Y si nosotros viéramos, es más o menos algo similar. Mírenos. Es más o menos que nosotros veríamos así. Si solo veríamos esto, ¿qué diríamos que es? No se ve nada, no se entiende nada. Sí, es que es muy grande. Ah, pero si estuviésemos en otro ángulo, veríamos que era una mano, ¿no? Más o menos algo similar nos pasa. No todo vamos a poder entender. Estamos tan cerca de Dios, es tan grande Dios, que nosotros estamos tan cerca que no podemos ver qué es lo que hay más allá y más a la izquierda, más a la derecha, más abajo. Estamos muy cerca de que no podemos ver. Es muy grande Dios. Y solo podemos ver algo medio borroso. ¿Qué será? Solo podemos interpretar. En esta vida, lamentablemente, por el pecado, no terminaremos de abrir los ojos. Es más, la eternidad no va a alcanzar para conocer en su totalidad a Dios. Dios es muy grande. Repito, la eternidad no alcanza para conocer a Dios. Y la ventaja es que en el cielo vamos a tener, es de que no habrá pecado y nuestros ojos van a ser cada vez más abiertos
en lo que Él es, Amén. en lo grande que Él es. Luego hace este tema del versículo 23, dice, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y luego le preguntó si veía algo, ¿no? Otra vez escupir, escupe también para sanar al sordomudo, ¿no? Y habíamos dicho también que en la región donde él estaba, la saliva estaba relacionado a la curación, ¿no? A la curación. Entonces Jesús, ahora, por favor, hay que ser un poco prudentes cuando nos referimos al escupir. Ya, si bien en nuestro lenguaje escupir puede significar cantidad llamativa, ¿no? De saliva, en la Biblia escupió en los ojos, ya está, por ejemplo, en algunas versiones, mojó, untó los ojos con saliva. Está en Dios habla hoy, en la Biblia de Jerusalén y en otras 4 versiones más, este tipo de sinónimos de esto. Quizá, o sea, no es que tampoco, incluso nosotros vemos una serie, ¿no? De Marcos, ahí en YouTube podemos poner el Evangelio de Marcos y ahí están hablando en arameo, pero hay una sobrevoz en español, en castellano, y ahí está hablando prácticamente todo lo que dice Marcos, ¿no? Y ahí sí igual hace un poquito de exageración, ¿no? Hace una saliva prominente. Jesús era prudente, ¿ya? Y también deberíamos serlo nosotros con unos comentarios sobre este punto. La saliva era considerado como algo medicinal, entonces ahí mojó, untó un poco de saliva y lo acercó a sus ojos, ¿no? Y le pregunta, ¿ves algo? Mi consulta es, ¿por qué le pregunta? No sé, porque yo creo que estaba midiendo su fe. Me gusta tu respuesta. Medir la fe. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Ustedes se acuerdan de hace poco hemos estudiado de mucha gente que estaba alrededor de Jesús? Sí. Y le tocan. Sí. ¿Qué le tocan? Su manto. Su manto. Y Jesús se da cuenta. Pero un ratito, había mucha gente. ¿Cuántos han tocado su manto? ¿Por qué se da cuenta Jesús? Porque él, aparte de querer sanar a la persona, quiere también restaurar el alma. Esa era la enseñanza de ese momento. Pero de cómo se da cuenta que hubo alguien que le tocó, porque todos le estaban tocando. Y el versículo dice que porque salió poder de él. Salió poder de él. Entonces, si nosotros cuadramos estos dos eventos, diríamos lo siguiente, que untó las salivas, intenta sanar, ¿no? Los ojos, toca, ¿no? Con la medicina, entre comillas, pero no salió poder de él. Porque recordemos que para que salga poder de él, es vete, tu fe te ha sanado. Tu fe. Este ciego no tenía mucha fe. Estaba iniciando en la vida espiritual. Y ahí no salió mucho poder y por eso es la primera vez que pregunta esto Jesús. ¿Ves algo? No salió el poder, no salió mucho poder de Jesús porque no había mucha fe en este ciego. Pero sigamos con el versículo 24. Él, mirando, dijo, veo los hombres como los árboles, pero los veo que andan. No, veo a hombres, ¿no? Ahora, mira esto, cuando alguien ha tenido una cirugía, desprendimiento de retina, qué sé yo, varios detalles por ahí, no sé si te ha pasado alguna vez, estabas en un lugar oscuro. Ya. Y de pronto sales y la luz solar era fuerte. Claro, te lastima. Y nos queremos ocultar. Algo similar le pasó. Porque él dice, veo a hombres, ¿me puedes repetir el versículo? Como árboles, pero los veo que andan. Pero los veo que andan, ¿no? Sí. Ahí estamos. Entonces, él miró, puso atención y no pudo identificar
faltaba fe. Pero ya con esto que miraba medio borroso, wow, creció su fe. Y dijo, aquí puedo tener fe, o sea, aquí puedo sanarme. Él me puede sanar. Y automáticamente aumentó su fe. Sí, puede sanarme Él. Siguiente versículo. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Por fin ya se había curado, ya pudo ver. ¿Por qué en 2 etapas? 2 etapas está relacionado porque estaba empezando con la fe. Aún no le alcanzaba esta fe para poder tener este milagro. Ahora, por favor, todos cuando hemos nacido en la fe somos bebés espirituales. La misma Biblia lo dice. Al principio necesitamos leche espiritual, pero luego necesitamos comida sólida. Son fases. Por favor, debemos tener paciencia con los que recién están aprendiendo de Jesús. ¿Por qué criticarlos? ¿Por qué pensar de que apenas llegaron a la iglesia son perfectos? 20, 30 años en la fe, 50 años en la fe, no nos alcanza. Y ojo, la paciencia que deberíamos tener con ellos no es solo porque están naciendo en la fe. Ahora, puede haber personas que han nacido en la fe, pero siguen siendo bebés espirituales después de 5 o 10 años. 5 o 10 años y siguen siendo bebés. ¿Por qué? Porque toman su leche muy poco, su leche espiritual. Entonces están creciendo. Todos los que somos seres vivos estamos en este proceso de crecimiento. Dice la Biblia, el que diga que no es mentiroso, el tal está mintiendo, es un pecador. No, o sea, todos cometemos pecados. Todos estamos en este hospital. Todos estamos en este hospital. Y criticar de unos a otros no corresponde. A nosotros nos hace un bebé espiritual cuando estamos criticando a otros. No es el actuar. Por un lado. Por el otro lado, si tú estás llegando a la iglesia, estás conociendo a Jesús, amén, Dios te bendiga. Pero también tienes que entender que el conocer a Dios es un proceso. No, por favor, no te golpees el pecho si has caído. Si has caído, está bien, pero ahora levántate, pide perdón a Dios y continúa en la fe. No debería alejarnos una caída de Dios, porque vamos a caer. No implica de que busquemos caer o de que no importa. No, importa mucho. Pero estamos hablando para las personas que algunas veces se sienten mal por haber hecho algo. Y se pasan factura a sí mismos. No debería haber hecho. Sí, no lo deberías haber hecho. Pero ya pasó. Ahora levántate, continúa en la fe. Amén. Continúa en la fe. Nos vamos al siguiente tema. Ya, confesión de Pedro. 27 dice. Antes de eso. Hemos llegado a una segunda parte de este estudio. Ya vamos a hablar hasta el versículo 30. Son 4 versículos. Estos 4 versículos han sido ya y son muy controvertidos. ¿Por qué? Vamos a estudiar versículo por versículo. Ya, es más, utiliza una iglesia en gran manera para una interpretación que es muy, muy conocida. Y ahora vamos a contradecir aquello, ya que muy pocos conocen justamente otro tipo de interpretación, porque lo común ha sido la primera interpretación que dio esta iglesia. Y que hasta ahora, pues es una de las más populares. Pero a raíz del contexto, a raíz del griego, a raíz de las oraciones, a raíz de todo lo que Dios enseñó, tenemos la conclusión de la enseñanza extra popular. ¿Está bien?
Claro que sí. ¿Empezamos? Así es, vamos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ya habían pasado tiempo con Jesús. Habían ya estado un tiempo con Jesús, un buen tiempo. Prácticamente estamos hablando del año 30. ¿Ya? El año 30, casi por septiembre más o menos. ¿Ya? Había llegado, ya estuvieron con Jesús. Pero un ratito, ¿a quién están siguiendo? La pregunta fue para los discípulos. Y es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los hombres. Tal. Y porque está buscando: ¿y tú quién dices que soy? Está buscando esto. Entonces avanzamos con el 28. Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos profetas. Entonces, ahí está. ¿Cómo lo tenían a Jesús? Que era Elías, que Juan el Bautista había vuelto, porque recordemos que estaba decapitado, etc. El Elías, Profeta. ¿no? Es uno de los profetas que habla de Dios, ¿no? Eso era para los demás. La consulta inevitable es: ¿y tú quién dices que es Dios? Para ti, ¿quién es Dios? Porque si para ti tienes ese concepto, el concepto que tengas de Dios es la vida que tú vas a tener. Repito, el concepto que tú tengas de Dios obtengas, así vas a actuar. Así vas a actuar. Es así. ¿No? Entonces, y esto va a ir creciendo como hemos aprendido hace poco, hoy mismo. Entonces, ¿quién dicen? Podemos estar yendo a la iglesia pensando que Jesús es un amigo, y lo es. Pero cuidado que te olvides que es el Salvador. Cuidado que te olvides que es Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? Cuidado que vayas a la iglesia porque es el Dios de tus papás. Costumbre familiar. Le acompañaré a mi hijo. Sí, está muy bien. Bienvenido, siempre. Pero cuidado que estés varios años en la iglesia pensando simplemente eso y no diste el siguiente paso. Y pienses de Dios algo mínimo. O que es un club. La creencia es un club. De domingo a viernes hago lo que hago, por aquí, por allá. Y Dios no está en esto. Solo el sábado, bueno, estoy con tiempo libre, voy a la iglesia. Cosas bonitas enseñan. Es interesante. Cuidado que sea un club. Porque en un club no hay salvación. ¿No? Avanzamos con el versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. El siguiente. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Pero tú eres el Cristo. Esto les dijo. ¿No? Este tema está en Mateo, Marcos y Lucas, en los tres, que se llama el Evangelio Sinóptico. Acá está de forma puntual y simplemente refleja este tema que dice: ¿quién dicen que soy? Como siempre, Pedro, el impulsivo, el primero en contestar, el primero en hacer, el primero en gritar, el primero en apuntar, el primero en querer asesinar, el primero en querer proteger a Jesús, etc. Ahí el impulsivo Pedro. Y Pedro, pero tú eres el Cristo. Y la respuesta es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la roca? Y aquí viene lo que tú me preguntabas. ¿Cuál es la otra interpretación? Entonces, unos apuntan, y lo más común es a esto, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta iglesia consiguió los restos de Pedro y lo llevó a su sede más importante.
Y ahí lo puso, está ahí ya, los restos de Pedro. Y ahí dice, nosotros somos la iglesia de Dios, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí está la iglesia, nuestra iglesia, la construcción de la iglesia, como tal, el edificio. No, ahí está, ese es el versículo. Así dice, sobre esta roca, y los restos de Pedro solamente lo podían tener la iglesia verdadera, así, la iglesia madre, así lo decía. Pero Pedro, son Petros, piedra. Lo que estaba diciendo era, Jesús les responde, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre los restos de Pedro, sino sobre la declaración que hizo. ¿Y cuál es la declaración que hizo? Que él lo reconoció como el Mesías. Excelente. Le dice la Biblia, porque tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y todo aquel que reconozca a Jesús como su Salvador, que Jesús es el Cristo, que Jesús, repito, es el Cristo, Jesucristo, tiene la oportunidad de su salvación. Porque salvación solamente hay en Jesús. No es una prerrogativa de solo una denominación, sino de aquel que reconozca esta piedra. Y esta piedra es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador. Amén. Ayer hemos estudiado los 50 nombres de Jesús relacionados a la salvación. Es así, Dios es bueno. Por favor, ¿no lo has hecho? Hazlo. Ora mientras oramos que Jesús es el Cristo. Ponlo en tu corazón, pero también dilo al mundo. Amén. Eso es. ¿Y por qué les pide a los discípulos que se mantengan todavía en silencio? Bueno, el secreto mesiánico habíamos comentado. En el mismo folleto dice en la última parte, ¿no? Cuando hablamos del tema de Mesías, ya, el Mesías estaba predicho de esta forma, mira. En el Antiguo Testamento estaban sufriendo por los gobiernos que tuvieron encima, por así decirlo, ya, y ellos sufrían, ya lo vemos en la época de Moisés y etcétera. El mismo pueblo judío sufría a cargo de Roma, etcétera. Estaban sufriendo. Cuando les decían, va a venir el Mesías, ¿no? Va a venir el Mesías, estaba relacionado la palabra Mesías como concepto, va a venir un nuevo gobernante. Este nuevo gobernante les va a gobernar bien, los va a liberar. Ellos estaban esperando a un Salvador de carne y hueso que se siente y que venza a Roma. Entonces, esta palabra estaba relacionado con, iba a ser el político, iba a ser el candidato, ¿no? Por así decirlo, a unas elecciones. Entonces, es el enemigo, hay que acabarlo, hay que matarlo, porque él nos va a causar problemas. Entonces, como esta palabra estaba relacionado Mesías, estaba relacionado como gobierno, entonces, va a venir pues él. Y encima que el pueblo judío pensaba que iba a venir justamente él, el ungido, el Mesías, y que con poder de Dios iba a tener poderes extraños, y que a los romanos y sus escudos iban a volar, ese tipo de cosas pensaban, eran mágicas las cosas que pensaban del Mesías, estaba relacionado con eso. Lo que el pueblo judío se olvidó era leer los otros versículos cuando hablaba de Jesús como ser humano, cuando hablaba de Jesús como un ser que iba a sufrir, que iba a pasar dolores, iba a pasar hambre. Entonces ellos directamente, y esto es algo que nos puede pasar, cerraron los ojos a esos versículos. No quisieron entender en esos versículos esas interpretaciones y solamente dijeron, no, aquí cuando venga el Mesías va a tener muchos poderes y los va a vencer a los romanos. Cerraron los ojos. Y eso es algo que pasa muchas veces. Cerramos los ojos a los versículos que no queremos escuchar, a los versículos del juicio. Es más, cerramos los oídos a algunos sermones. Cuando el sermón es fuerte y se dice, amigo,
estás cometiendo este error. Cambia. Ay, no me ha gustado el sermón. No me ha gustado el sermón. Feo el sermón. Cuando se trata de juicio, se trata de ley, es fuerte el sermón. No me ha gustado. Pero cuando se apunta al yo, cuando hay emoción, cuando hay el poder, ven, etcétera, ay, sí, me ha llegado. Bueno, nosotros estamos en la iglesia porque en la Biblia hay tanto lo uno de lo otro. No solo de lo uno, no solamente es para que te sientas bien en la iglesia. Algunos amigos ahí mencionan, conozco a varios ahí pastores, decía uno, por ejemplo, si no se han incomodado en el sermón, es porque el sermón solamente les ha agradado. O sea, realmente no ha transformado sus vidas. Ay, sí, qué lindo. Y como predicador también puedo decir aquello. Otro concepto es usar la Biblia para hacer llorar. Lo hace cualquier persona. Pero usar la Biblia para buscar hacia Jesús, buscar una transformación, dar el siguiente paso en la fe, eso es difícil. Eso es difícil. Todo aquel que esté predicando, eso es lo difícil. Pero también ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Está bien? Está bien. El día de hoy hemos visto el único milagro que ha hecho Jesús en 2 acciones. Hemos podido identificar por qué Pedro le llama la roca, ¿no? Sobre la iglesia. Entonces ya sabemos. Así es que hoy día hemos aprendido lo que es el título, viendo claramente todo. Vamos a terminar con oración, por favor. Oremos. Señor, sabemos que hay fases. Santificación se llama en la Biblia. Ir creciendo en la fe. Nos falta mucho. Realmente mucho, pero con tu decisión, con tu ayuda podemos lograrlo, a mantener la fe hasta que tú vengas, Señor. Bendice a nuestros amigos que están estudiando la Biblia, que están aprendiendo y que tú con tu Espíritu Santo estás tocando su corazón. Que así sea siempre. Cuídalos y protégelos. Por Jesús. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao. Hola amigos, mi nombre es Luis Fernando. Yo soy Brina Miranda. Y juntos tenemos el programa de Escuela Sabática Facilito. Y queremos compartir con ustedes un estudio bíblico. En realidad son varios estudios bíblicos, ¿no? Y esperemos que sea de mucha bendición para ustedes. Así es. ¿Y cómo podemos tener estos estudios bíblicos? Bueno, descarga la aplicación, por favor. Escuela Bíblica Virtual. Virtual. Ahí mostramos una imagen que tiene un logo de una Biblia abierta. Con un dedito. Así es, está así apuntando. Es así, les vamos a pasar las imágenes en este momento y están de fondo también. Ahí, el primer paso es orar para que sea una herramienta dirigida por Dios y sea bendición para tu casa. El segundo paso es descargar la aplicación y poner todos tus datos. Así es, te va a salir datos personales que tú tienes que llenar y si quieres también le pones tu fotito. Ahí es tu perfil. Dentro de eso te va a pedir un código de invitación y queremos decírtelo ahora. El código de invitación es 3081. Mediante este código te vas a poder comunicar con nosotros. Algún pedido de oración, estaremos para poder apoyarte, ayudarte y compartir juntos alguna oración. Juntos. También podemos comunicarnos con alguna duda, alguna consulta. Buscaremos la información en la Biblia, en algún detalle. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Recuerda, el código de invitación es 3081. Esperemos que sea de bendición para ti, para los tuyos, para tu casa. Así es. Será de mucha bendición, sin duda alguna. Se cuidan. Chao, chao.